Estoy aquí pintada como una puerta en el barrio de Chihuahua porque acabo de hacerme una sesión de fotos, como habéis visto. Creo que van a quedar unas fotos muy chulas, ya las veréis, las pondré por Instagram. Estamos en la Peak Week, ahora mismo estamos a martes, o sea que solo faltan 6 días para la competición. Y bueno, estoy aquí también comiendo un poco de tortas de arroz de mi comida 3. Bueno, quería contar un poco cómo estamos llevando la Peak Week. Está siendo un poco aburrida en el sentido de que estamos haciendo todo muy lineal. Simplemente estamos haciendo un poco de carga de agua. O sea, ayer y antes de ayer estuve bebiendo 5 litros de agua, hoy 6. Así que voy cargando con esto y con botellas de agua por todos lados. Y también hemos empezado a controlar la sal. Hoy tengo 6 gramos, o sea, son 6 gramos de sal, 6 litros de agua. No sé muy bien cómo iremos procediendo durante el resto de la semana, pero ya os iré contando, grabaré más días y a ver qué tal va. Esta es mi segunda comida del día. Estoy haciendo días altos de carbohidratos que en realidad ya se han convertido para mí en días normales, digamos. Entonces son unos 200 gramos de carbohidratos o un pelín menos. Y esta comida son en realidad 30 gramos de arroz, aunque los he pasado a tortas de nuevo porque me llenan más. Ya 30 gramos no me suponen nada y me dan bastante hambre, aunque tengo más carbohidratos en las comidas pre y post entreno que luego os enseñaré. Y bueno, son 80 gramos de pollo ya cocinado y 50 gramos de verduras. Y como digo, pues estoy comiendo básicamente todos los días lo mismo en esta Peak Week, no están habiendo cambios y estoy bajando aproximadamente unos 200-300 gramos de peso al día. En el check de hoy Mauro me ha dicho que estamos depletando muy progresivamente y muy lentamente, lo que es lo ideal, sin cambios drásticos ni bajadas de peso raras. Supongo que una vez se acerque el fin de semana, ya los 2 días antes de la competición, ahí cargaremos un poco más de carbohidratos. Entonces estoy aún con 6 litros de agua, estoy aún con 6 gramos de sal. Como habéis visto, he contado la sal al miligramo. Tengo esa báscula pequeñita de dealer de drogas y voy poniendo 1 gramo de sal en cada comida. Así que eso es todo. Voy a comer. Estoy a punto de comer mi comida 3, que es mi comida pre-entreno, que en este caso son 50 gramos de crema de arroz con 35 gramos de proteína, que le he puesto de sabor matcha, por eso es verde. Y luego 50 gramos de plátano por encima con su canelita. Así que nada, voy a comer y dentro de 1 hora y media o así voy al gimnasio. Os enseñaré un poco del entreno de hoy también. En el vlog de la semana pasada dije que seguramente los entrenamientos de ahora de la Peak Week serían un poco menos intensos por el tema de no forzar tanto el músculo antes de la competición. Sin embargo, al final Mauro me ha dicho que no, que los mantenga igual que estaba haciendo siempre, porque estoy comiendo bastante, no estoy haciendo cardio, mi cuerpo no está fatigado y luzco bien, llena, dura, o sea que no tiene motivo ninguno para decirme que afloje con los entrenamientos. Así que nada, esta semana sigo dándolo todo al 100%, al fallo, y ojalá se traduzca en un buen look en el escenario. Voy a darle.
Voy a hacer ahora zancadas en la multipower. Y lo bueno de hacerlo después de hacer abducciones es que tengo el glúteo superior súper congestionado ahora mismo, entonces lo siento muy bien al hacerlo aquí, aunque supuestamente las zancadas son un ejercicio para la gota, digamos, la gota del glúteo femoral, pero también trabajan el glúteo superior y sobre todo si giramos la punta del pie hacia adentro vamos a notar que se focaliza mucho más en esa parte también. Entonces, ¿por qué trabajar solo una parte del glúteo cuando puedes trabajar todas, ¿no? Es lo que yo opino. Así que voy a enseñaros cómo lo hago. Ahora voy a hacer el ejercicio de patada de rana en la multipower y os quería enseñar que normalmente para sujetar los ganchos y que no se vuelvan a poner en su posición original utilizo los straps de muñeca, los que uso normalmente para el día de press, o sea para los presses de hombro y demás, y así se agarran muy bien. Os enseño cómo lo pongo. Lo engancho aquí. Esta es mi comida post-entreno, que son 40 gramos de proteína whey. Esta de sabor batata morada, batida con hielo y 50 gramos de cereales. Bueno, me pilláis aquí con el pelo enrollado después de la ducha todavía, para que veáis que no hay trampa ni cartón y para que veáis que me ducho. Y bueno, quería enseñar ya la última comida del día, que es la única sin carbohidratos. Aunque habéis visto que son unos carbohidratos moderados los que estoy tomando ahora mismo. Y eso, de hecho, el peso va bajando poquito a poquito porque me estoy depletando. Y veis que es una comida muy parecida a la comida 2, porque tengo también 80 gramos de pollo ya cocinados. Y en este caso más verduras, son 100 gramos en vez de 50, pues porque no tengo carbohidratos. Y aquí sí que tengo grasas, tengo 10 gramos que deberían de ser de nueces de Brasil, pero se me han acabado. Así que bueno, lo he sustituido por almendra de momento hasta que pueda comprar mañana. Y aquí tengo la basculilla que decía antes, que solo con echar un poquito así ya te marca una diferencia de, bueno, 0,44, ¿no? Así que nada, voy a terminar de echar la sal, le pongo especias también y a comer. ¿Qué tal? Estamos en la semana pico, en la Peak Week, y es una semana importante para los preparativos de cara a la competición. Y como competidora femenina, pues hay al final un montón de cositas que hay que ir haciendo durante esta semana: las uñas, el pelo, la piel, en fin, varias cosas. Y hoy me toca arreglarme las pestañas, que normalmente me pongo extensiones de pestañas. Aquí revelo mi secreto. Entonces hoy he decidido hacérmela unos 3 o 4 días antes de la competición, aunque al final probablemente me ponga encima pestañas postizas también. Pero bueno, siempre es bueno tener, mientras más mejor. Ya tengo mis pestañitas listas. No sé si se aprecia. Y nada, siempre vengo a la misma chica porque me pilla a 5 minutos de casa y es muy barata y ya tenemos confianza y charlamos y demás. Me ha estado dando ánimos para la competición y ya voy para casa, que me toca comer y ya va entrando hambre. Hola, me pilláis de nuevo caminando por el barrio, aunque esta vez está lloviendo.
y voy en este caso al dentista a hacerme una limpieza y un blanqueamiento, que bueno, son cosas que hago periódicamente durante el año, tanto igual que las uñas, las pestañas, pero me gusta en la Peak Week poner las citas de todas estas cosas juntas para empezar la temporada ya estando lista con todo el tema de belleza y de cuidados femeninos. Así que nada, voy a la clínica y a ver qué me dicen. Ya he salido, ha parado de llover y dientes limpitos y bien blanquitos. Estoy hoy por el barrio de Shinjuku. He venido también para hacerme las uñas, que es lo que me faltaba, y bueno, ha sido un poco una odisea venir hasta aquí porque ha parado el tren. Había caído un árbol en la vía y no circulaba el tren que pasa por la estación de mi casa, y he tenido que coger 2 autobuses y luego otro tren, y he tardado 1 hora y cuarto cuando normalmente tardaría 20 minutos. Pero bueno, por fin he llegado, vine con tiempo porque sabía que iba a pasar eso, y voy a hacerme las uñitas. Ya se acaban las rosas. Tras arreglarme las uñas fui a encontrarme con Michelle Pérez y FBB Pro, que ha venido a competir en el Masters Olympia Japan como Classic, y su hija Yaisa, y nos sentamos en Omoide Yokocho un ratito. Para terminar con el autocuidado, fui a reunirme de nuevo con mis amigas para una tarde de café y spa. El spa al que fuimos tiene en el recinto un Starbucks muy especial, ya que se encuentra dentro de un invernadero. Antes de entrar a la cafetería hay tiendas con macetas y plantas. El Starbucks no tiene ningún tipo de bebida especial, pero la decoración es curiosa de ver y se echa un buen rato. Ya en el spa nos dieron unos pijamas que todo el mundo debe llevar dentro del recinto, además de que hay que ir descalzos. Hay varias zonas de relax con sillones y cómics y revistas para leer. Hicimos varias rondas de sauna de piedras calientes, primero en cuartos privados, luego enfriándonos en la terraza con magníficas vistas de Tokio, y después en la sauna Ganban-yoku general. Tras lavarnos el sudor en los baños termales, hicimos un poco de skincare y volvimos a casa relajadas y felices.
Acabo de terminar el último entreno antes de la competición, que ha sido de tren superior. Normalmente se deja el tren superior para el último día, para que el glúteo descanse y pierda la posible retención que hay del entrenamiento. Y bueno, tanto ayer como hoy subimos un poco los carbohidratos en el día 2 y el día 3 antes de la competición a unos 300 y poco gramos de carbohidratos diarios. Entonces esta comida, que es el postentreno, es igual que la que tenía 3 días antes, que os enseñé antes en el blog. Simplemente añadimos 100 gramos de plátano, como veis aquí, 50 gramos de cereales y 40 gramos de proteína whey. Y bueno, eso es todo, no hay tanto cambio, sigo igual con 6 litros de agua, sigo con 6 gramos de sal. Y mañana, que es el último día antes de la competición, ahí sí que cambiaremos un poco más, pero eso ya lo voy a dejar para el siguiente vlog, porque creo que hay bastante contenido ya para este de One Week Out, de una semana antes de la competición. Y mañana además tengo ya el pesaje, tengo el meet and greet con todos los atletas, todas las bikinis pro. Estoy súper emocionada de que voy a conocer a muchas que han sido mis ídolas durante años. Y pues eso, lo voy a dejar todo para el siguiente vlog, que ya incluirá también el show. Mientras tanto os dejo con este, espero que lo hayáis disfrutado, espero que os haya gustado y por favor dadme a like, no os olvidéis de seguirme y dejadme en comentarios qué os ha parecido esta Peak Week. Un besito y nos vemos pronto, deséame suerte.